Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en este tiempo habrá duelo en todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con su gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya está tierna, cuando brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 29 hasta el versículo 35 inclusive. Hoy hablamos acerca de la venida del Hijo del Hombre. Mi nombre, Rubén Herrera, y hasta la hora en punto, Los Originales Bíblicos y usted. Te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos mi corazón. Te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia
Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 29. Nuestra lectura va a correr en esta oportunidad hasta el versículo 35. ¿Qué vimos hasta aquí? Bueno, en el pasaje anterior estuvimos hablando acerca de temas como la descripción de la destrucción de Jerusalén. Esto es lo que vimos desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Mateo no nos decía explícitamente que el pasaje se refería a la ciudad de Jerusalén, pero Lucas no dejó lugar a dudas cuando escribió en Lucas capítulo 20 y versículo 21 de que era Jerusalén de quien Jesús estaba hablando. Por otro lado, hablamos acerca del contexto y el Señor desde el Monte de los Olivos, casi a 1 kilómetro de la distancia que le separaba del templo, mirando a la ciudad, mirando a Jerusalén, largó esta profecía. La abominación desoladora, también describimos este pasaje como un término que se usa en la profecía de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 27, verso 31 y también capítulo 12, versículo 11. Daniel había pronosticado el sacrilegio horrible de Antíoco Epifanes o Antíoco IV, el rey sirio, sacrilegio que cometió en el año 168 a.C. en el templo de Jerusalén. Sacrificó una cerda sobre el altar y derramó los jugos de la cerda sobre los rollos sagrados. El apoyo que recibió fue de parte de un ejército que ya estaba dividido en cuatro, un ejército poderoso que antes había sido organizado, funcionando unido, bajo las órdenes de Alejandro el Grande. Pero tras la muerte de Alejandro el Grande, el imperio griego se divide en cuatro. Uno de estos imperios cae a la dinastía de los Antíocos. Estuvo Antíoco I, segundo, tercero y cuarto. Este es el cuarto del linaje real, hijo del Antíoco II. Su apodo era Epifanes. Los enemigos le llamaron Epimanes. Epimanes significa el loco. En un acto de rebeldía, los macabeos, dirigidos por Judas el Macabeo, hijo del sacerdote Matatías, luchó con él y lo venció en varias ocasiones. Epifanes terminó muerto en uno de los campos de batalla. Pero ya el lugar había sido profanado. Ya el templo había sido contaminado. Jesús utilizó la expresión abominación desoladora como profecía que tendría una segunda y una tercera aplicación. Segunda aplicación en esta destrucción del templo por los romanos a cargo de Tito en el año 70. De esto hemos visto mucho y nos hemos detenido en el programa de ayer. Cuando hablamos acerca del lugar santo, se refiere al templo y también al mismo altar del templo. Abominación se refería a algo repugnante o detestable. Desoladora describe una fuerza que produce un estado de desierto, de abandono, de total destrucción. El término es un genitivo de aposición u objetivo y expresa la naturaleza o el resultado de la abominación. Todo comienza con esto, abominable, detestable, termina siempre en soledad y en desierto. Nuestra versión Mundo Hispano, que leemos, ha descrito también, entre paréntesis, el hecho del que lee entienda. Y sin duda, esto fue un agregado de un escriba o de uno de los traductores. No podemos pensar que esto, el que lee entienda, en el versículo citado, tiene que ver con palabras del Señor, porque el Señor no está escribiendo. Describe simplemente algo que Él está prácticamente viendo. Y cuando fuimos a este pasaje, dijimos también que el Señor había descrito la causa como algo que ya había pasado. Y por ejemplo, en el versículo dice, si aquellos días no fueron acortados, no se salvó nadie. En un pasado que nos hace pensar extraño. Sin embargo,
para un profeta o para alguien que tiene una visión, la cosa ya pasó, ya ocurrió y debemos aceptarlo en esos términos. Bien, ¿qué más vimos? Estuvimos viendo acerca de los ay y de las distintas situaciones que uno tendría o viviría en ese tiempo de destrucción. El que esté en el campo no descienda para tomar su manto, no vuelva atrás para tomar su manto. Y hablamos acerca de la importancia de no ser fácilmente identificados, de el manto que les era un impedimento para la corrida, para la huida, de el manto que no era necesario porque no iban a haber tiempos de oración o de meditación. Al contrario, dijo, oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado, de manera que en ese momento el manto sería algo inútil. También hablamos acerca de el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y nos hemos detenido sobre los usos de la azotea, como el de la oración, la proclamación, la adoración, el almacenaje de granos, la proclama frente a un estado de conmoción, el estado de vigilia para ver lo que ocurre sobre la ciudad, pero también como una calzada de rápido escape, ya que una casa pegada a la otra por los techos serviría como una perfecta calzada. El que esté en la azotea, orando, adorando, proclamando, mirando, siendo testigo de la conmoción, no vuelva a su casa, no descienda, sino que corra, huya por su vida. También hemos hablado acerca de las mujeres encinta y de las que críen en aquellos días, y dijimos que fue terrible ver cómo entre 1.100.000 personas que murieron en el sitio que duró un año a Jerusalén, las mujeres terminaron hirviendo y comiendo a sus propios hijos. Era tal el hambre y tal la sed que el estado era desesperante. Las mujeres que criaban o que estaban encinta estaban en graves problemas y en una situación muy comprometida. También dijimos que ellos debían orar en ese tiempo para que la huida no sea en invierno o en sábado. El invierno recrudece mucho en Palestina, cae nieve, es un invierno muy duro, muy difícil, y el sábado también porque hablamos acerca del periodo de transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Y hay un tiempo como de 30 a 40 años, una generación aproximadamente hasta que se producen los cambios. Siempre los cambios vienen con una generación y algo más para cambiar la mentalidad y para entrar en un nuevo tiempo. De esto tenemos prueba suficiente, y si nos vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que la generación que entró al desierto no vivió, sino que tuvo que morir para que una generación con una mentalidad nueva, diferente, entrara a la tierra prometida. Bien, hasta aquí nosotros hemos ido abordando este tema de los acontecimientos finales. Finalmente dijimos, si allí está el Cristo o está allá, no le crean, se levantarán falsos cristos, y la alarma es tremenda para los creyentes porque viene con engaños tan terribles, tan sutiles, que uno puede fácilmente caer en el engaño. Si fuera posible, engañará aún a los escogidos. Bien, nos toca avanzar desde el verso 29 en adelante. Inmediatamente después de esto, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor.
seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Mi Dios, seguiré a ti, te amaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en las habitaciones interiores, no lo creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Jesús advierte a no creer en los falsos cristos y en los falsos profetas. Ante la amenaza de la invasión de las tropas romanas, se crearía un ambiente de mucha expectativa mesiánica en toda Judea. Sería un tiempo propicio para la aparición de hombres que pretenderían hablar en nombre de Dios, asegurando al pueblo de una inminente intervención divina para defender a los judíos, destruir a los enemigos. Tasker visualiza como la noticia de que el Mesías había regresado y estaría en un lugar indefinido en el desierto, o quizás en un recinto secreto en el templo, y esta noticia correría como pólvora. La noticia sería muy convincente, acompañada inclusive con grandes señales y maravillas, pero los escogidos, como reza el versículo 24, habiendo sido advertidos de antemano, no van a ser engañados. Voy a detenerme sobre dos cuestiones aquí. Una tiene que ver con las expectativas mesiánicas en el tiempo de la destrucción en el año 70 de la era cristiana. Detrás del regreso a Babilonia, y nos vamos a ir al tiempo y a la historia por un momentito, detrás del regreso con Nehemías y Esdras, la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, incluso la reconstrucción del templo, aparecieron nuevamente las escrituras. También aparecieron en ese tiempo los anales o los registros del linaje de las tribus.
Si usted recuerda, al regreso encontraron muchos contaminados o muchos que habían sido ya una mezcla de judíos con gentiles. Hubo una observación bien especial y celosa en ese tiempo, y aquellos que no pertenecían a los linajes o a las tribus, alguna de las 12 tribus de Israel, y no tendría una madre judía, era considerado un mezclado y colocado en la condición de samaritano. Allí hubo la separación y se fueron hacia el norte, a Galilea, y se afiancaron en esa región de Palestina, aquellos que eran producto de una mezcla. Los que pertenecían a las tribus volvieron a ocupar sus lugares y sus territorios. Pero en ese encuentro y en ese hallazgo de un registro civil, se pierde una generación y el conteo de una generación. Cuando Mateo introdujo la genealogía del Señor en el capítulo 1, y pasamos por allí, hablamos acerca de 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia. Y 14 generaciones desde David hasta el Cristo. Ocurre que cuando vino el Señor Jesucristo, los sacerdotes, los estrictos controladores de estos periodos de tiempo que hablaban acerca de la aparición del Mesías en la generación 14ª, en la generación 14, estaban con una cuenta errada de una generación atrás. Es decir, cuando lo vieron aparecer al Señor Jesucristo, estaban contando la generación número 13. El Señor muere en el año 33. Una generación judía tiene 40 años. De manera que la generación número 14 para ellos coincidía más o menos en el periodo del año 68 al 70. Hicieron una fuerte resistencia a Roma, esperando la aparición del Mesías, del Cristo, porque pensaban y estaban seguros, eran convincentes en sus declaraciones, era el tiempo de la aparición del Mesías. Sus cuentas habían fallado, estaban contando 13 y en realidad eran 14 generaciones. Mateo estaba en lo correcto. La cuenta desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo y encontró 14. El Cristo había venido una generación antes. Ellos lo habían matado, lo habían crucificado, no habían creído en él. Y es por eso que hubo tanta resistencia de no entregarse, porque esperaban que en cualquier momento viniera el Mesías, el Redentor, el Salvador. Esto por un lado. Por otro lado, cuando hablamos acerca de el Mesías, debemos decir que allí había aparecido uno que consideramos ayer, un falso Mesías que había separado las aguas. En realidad había dos Mesías y hicieron una lucha interna, pero de eso, después de nuestra pausa, vamos a continuar describiendo. Y también algo bien interesante. El tiempo propicio para la aparición de el Mesías estaba dado en esta gran expectativa. El pueblo esperaba la inminente intervención divina, pero el pueblo no estaba esperando la condenación. Habían matado al Hijo de Dios y el Señor dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ellos habían proferido su propia muerte, habían hablado de su propia muerte y la habían profetizado cuando dijeron: la sangre de este sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y efectivamente se cumplió. Ya vuelvo con más Originales Bíblicos y usted. Que está en ti, a ti correré, quiero saciar el hambre de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, Señor. Necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita
de tu toque hoy, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios. Oh. Díselo a tu Dios. Quiero beber del agua de vida eterna que está en ti. A ti correré, quiero saciar el hambre de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, sáciame, Señor. Necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Así que si os dicen, mirad, allí está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en las habitaciones interiores, no lo creáis, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Los seguidores del Señor habían recibido una advertencia acerca de Mesías que se mostrarían así como Cristos, pero que había que desestimar, de creer. Eso era todo un engaño. La noticia sería muy convincente, acompañada inclusive de grandes señales y maravillas, pero los escogidos, habiendo sido advertidos de antemano, no serían engañados. Uno de estos revolucionarios judíos, o Cristos para los judíos, fue Juan de Giscala. Juan fue un revolucionario judío oriundo de un poblado galileo llamado Giscala, quien luchó por la independencia de su pueblo contra el Imperio Romano a finales del siglo I. A diferencia de otros rebeldes de tipo más violento, su lucha se dio predominantemente en el ámbito diplomático. Los escasos testimonios históricos que existen de él nos ofrecen una imagen negativa,
e incluso lo culpan de traidor y de la torpeza de haber contribuido al castigo romano sobre todo el pueblo en el año 70. Pero una valoración un poco más serena y más científica de dichos testimonios nos dejan entrever una figura valiente y aristocrática, a quien se lo hizo pasar como un villano de la historia, simplemente por el hecho de que la historia había sido escrita por sus enemigos y por gente mucho más poderosa que él. Juan de Giscalá. Recuerden algunas cosas interesantes. Cuando el ejercicio de la profecía en cuanto al Mesías o la descripción del Mesías en la Escritura hablaba, lo refería como alguien que vendría de Galilea, Galilea de los gentiles. Luz resplandeció en la oscuridad y Galilea era el lugar más oscuro de Palestina. Estamos hablando desde el aspecto espiritual. Juan de Giscala apareció en Galilea, era Galileo. Al igual que el Señor Jesucristo, se crió en Galilea de los gentiles. Vamos con otro. El otro posible Cristo también era Simón Bar Giora. Simón Bar Giora o Giora fue el comandante edomita de los sicarios durante la primera guerra judeo-romana. Tuvo un importante papel en las luchas internas de los judíos durante el asedio de Jerusalén en los años 70. En el año 68, segundo año de la revuelta, aparecieron 4 jefes de rebeldes judíos, entre ellos el que mencionamos recién, Juan de Giscala, ahora Simón Bar Giora, Eleazar ben Simón y Eleazar ben Yair. Simón Bar Giora era un general muy experto que reunió 40.000 soldados prometiendo la libertad a los esclavos y recompensa a los que ya eran libres. Su programa político era radical y atrajo la adversión del conservador Flavio Josefo. Temiendo el poder de Juan, el pueblo de Jerusalén invitó a los edomitas a entrar en la ciudad en la primavera del año 69. Allí Simón gobernó como un rey. El interior de Jerusalén estalló en guerra civil entre los celotes de Eleazar, los sicarios de Simón y los seguidores de Juan. Al final Simón consiguió vencer a Juan después de asediarlo en el templo de Jerusalén. Pero en la primavera del año 70, Tito atacó Jerusalén, la tomó y procedió al saqueo de la ciudad. Simón tuvo que rendirse a los romanos. Estos lo llevaron a Roma, lo pasearon en el triunfo de Tito y lo arrojaron desde la roca Tarpeya. Simón Bar Giora o Giora, con G, uno de los 4 o uno de los 3 aparentes Cristos. Voy con otro más. Judas el Galileo es el tercero de los que yo considero uno de los famosos Cristos, que los llevó a la guerra civil, los llevó a la destrucción. Judas el Galileo, también llamado Judas de Galilea o Judas de Gamala, fue un dirigente político religioso judío que ofreció resistencia armada al censo que con propósitos fiscales había decretado en la provincia romana de Judea el legado romano en Siria, Quirino, en el año 6 después de Cristo. Poco después de que Judea, a la muerte de Arquelao, pasase a ser administrada directamente por Roma. Judas el Galileo es mencionado también por Gamaliel, miembro del Sanedrín, en uno de los discursos puestos en su boca en el autor de Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan Hechos capítulo 5, versículo 37? Gamaliel lo utiliza como un ejemplo de Mesías fallido. Apareció un tal Judas, dice Gamaliel. En las antigüedades judías, Josefo afirma que Judas fundó, junto con el fariseo Sadoc, el movimiento de los celotes, que él considera la cuarta secta del judaísmo, entre los saduceos, los fariseos y los esenios. Josefo culpa a los celotes, y especialmente a Judas el Galileo, de la gran revuelta judía y de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Los celotes predicaban que solo Dios era el verdadero gobernante de Israel y se negaban a pagar los impuestos a los romanos. Judas dirigió un asalto a la guarnición romana de Séfonis, a 70 kilómetros de Nazaret. Él terminó siendo uno de los posibles Cristos. Algunos historiadores consideran inclusive muy probable que Judas el Galileo haya sido muerto crucificado poco después de la resistencia al censo. Otro Cristo. ¿Por qué mencionamos a Judas el Galileo? ¿Por qué mencionamos a los otros como Juan, de una característica mesiánica? Juan o también Simón. Porque el Señor había anticipado ya los peligros, algunos de ellos
ricos y poderosos, otros insurrectos simplemente, otros de una secta muy peligrosa como los celotes. Entre ellos había características mesiánicas que los promovían como libertador. En el caso de Judas el Galileo, este último que mencionamos, competía abiertamente con la fama del Señor Jesucristo. Pero claro, el Señor era pacífico y ellos eran guerreros. Ellos se levantaban en armas. Ellos querían libertar al pueblo. Causaron la guerra de los judíos desde el año 66 al año 70. Una interna y una revuelta. Se pelearon entre ellos inclusive el poder o el ser llamados Cristos o el ser llamado Mesías. Y vino la destrucción. Algunos de ellos estaban en el desierto y otros estaban en los aposentos. Recordemos que a Judas y también a Juan y también a Simón se los encontró en el templo. Entraron al templo, entraron a Jerusalén, pero eran falsos cristos. Nuestra pausa, ya vamos al final, para ver acerca de la venida del Señor. El Señor no dijo voy a estar en un lugar, sino dijo voy a aparecer como un relámpago que cruza del este al oeste, del oriente al occidente. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti. Como lluvia al desierto, como agua al sediento, Cristo, sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su madre, Cristo, hoy vengo a ti, mi Señor. Cántale a Él. Mi amor y mi canción, mi corazón pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Todo es tuyo. Siempre estará en mí. Todo lo que anhelo está en ti. Tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto, como agua al sediento, tú sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre, Cristo, hoy vengo a ti, como lluvia al desierto, como agua al sediento, Cristo, tú sacias mi corazón.
brazos de su Padre Cristo. Hoy vengo a ti, mi Señor. Venimos ante ti. Te damos todo a ti, Jesús. Así que si os dicen mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en las habitaciones interiores, no lo creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Estamos terminando ya los originales de hoy. El Señor describe la parousia, el encuentro, la intimidad que va a tener con los suyos, como un evento patente, como un evento luminoso, como un evento instantáneo, como un evento visible a todos, en contraste con falsos cristos y falsos profetas que estarían en lugares remotos o lugares oscuros. La parousia, el arrebatamiento, va a llegar luego de tantos Cristos o luego de tantas personas que van a presumir ser ungidos, hacer señales, prodigios, con el fin de engañar a los que han sido escogidos. Pero también la Escritura dice, porque donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. El término buitre acá puede significar también águilas, y algunos refieren a esto como la insignia de los ejércitos romanos, cuyo emblema era el águila. En este caso, el cadáver se refiere a Israel, una nación que está muerta, una nación que no se puede salvar. Lo inevitable, cuando aparecen cadáveres, aparecen buitres para comerse el animal muerto o el cadáver. Cristo viene. Su venida es inevitable, va a ser en un abrir y cerrar de ojos y es mejor estar preparados. Él no viene por un cuerpo muerto, Él viene por un cuerpo vivo, la iglesia. La iglesia está viva, tiene el Espíritu Santo. La iglesia viva que muestra dones, que muestra talentos, que muestra capacidades. Una iglesia y un cuerpo activo. Un solo cuerpo vivo, el que va a ser arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Cristo viene por los suyos y solamente acá van a quedar los cuerpos muertos o el cuerpo muerto, aquel que no recibió la vida de Cristo en sus corazones. Estar preparados es la consigna. Llegamos hasta aquí con los originales. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias. El gozo del Señor es mi fuerza. Es la fuerza que me anima a vivir cada día. Sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de mí. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día. Sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de mí. Bueno es alabar a nuestro Señor. Él siempre ha sido fiel. Yo me gozaré al cantar de su gran poder. Amén. Su amor y su gozo me anima a vivir. Ha llenado el vacío que había dentro de mí. Bueno es alabar y cantar de su amor, y me gozo en el gozo de su salvación. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día. Sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de mí. Dígale que está a su lado, vamos. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir
vivir cada día. Sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de mí. Porque bueno es alabar a nuestro Señor. Él siempre ha sido fiel. Yo me gozaré al cantar de su gran poder. Amén. ¿Alguien puede gritar con júbilo? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Siempre ha sido fiel. Yo me gozaré al cantar de su gran poder. ¿Cuántos se gozan en él? Bueno es. Bueno es. Bueno es. Bueno es. Bueno es alabarle. Bueno es cantar al Rey. El gozo del Señor es mi fuerza. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.